Era muy supersticioso de pequeño, muy. Me voy a dedicar 2 años a jugar al pádel y a ver qué tal va. Y me fui a vivir a 1300 kilómetros de mi pueblo. Esto es muy largo, hay que perder mucho. Y empecé a entrenar profesionalmente hasta, bueno, el número 1 que soy ahora. Mis inicios en el pádel, ya hace 30 años. Tenía una pista de pádel a 2 casas, el equipo del barrio, ¿no? Jugaba mucho y estábamos todo el día prácticamente ahí. Mis padres me apuntaron a un campamento de verano en Córdoba, que es donde yo soy. Empecé con 7 años en mi pueblo, en Mojados, que mis padres empezaron a jugar porque pusieron una pista de pádel de muro y a raíz de eso, pues bueno, empezó mi afición por el deporte, lo conocí. Y mi madre empezó a jugar, así que me animé a probar con mis primeras clases los fines de semana. Cuando era pequeño, bueno, empecé jugando al tenis y luego ya cuando tenía 12, 13 años, pues ya empecé a dar clases más de seguido. Y en el club de tenis donde yo jugaba siempre, al tenis había unas pistas de pádel y en un torneo social de verano me apunté con una amiga mía y me empezó a gustar. Y sí que es verdad que al principio no me gustaba mucho. Ponía excusas, me iba de las clases, me iba siempre a jugar al fútbol, que era lo que más me gustaba. Y mi papá era entrenador de pádel y fue jugador profesional de pádel en su época, entonces fue lo que me inculcó durante toda mi vida. Empecé a jugar cuando conocí a mi madre en una pista de Marbella, me encantó. Y luego cuando nos mudamos a Motril empecé a jugar con él y ahí sentí mucho la pasión por el deporte y ahí empezó todo. Y empecé a entrenar profesionalmente hasta, bueno, el número 1 que soy ahora. Recuerdo de las primeras veces que jugué al pádel, que de hecho fue con mis padres en mi pueblo y que desde ese momento yo siempre tuve una buena afinidad con todos los deportes de raqueta, más que con otro tipo de deporte, y fue algo que me enganchó mucho. Mi primer partido como profesional fue en Córdoba, del circuito de World Padel Tour, que me acuerdo que el primer partido lo ganamos por VO porque no se presentaron nuestros rivales, que me acuerdo con mucha gracia porque el primero lo ganamos por VO y luego nos pegaron una paliza tremenda. Y sí que tengo un muy buen recuerdo la primera vez que pasé las fases previas y me metí por primera vez a cuadro final. Ese partido no me olvido nunca más. Cuando tomé la decisión de dedicarme un poco, digamos, profesional, que fue en torno a los 15, 16 años, ahí es verdad que es la época en la que con los niños empezamos o a salir de fiesta o a enfocarnos en algo. Yo en ese momento me enfoqué más en el deporte. Cuando iba a jugar al pádel, que me tocaba ir a Buenos Aires, por lo general viajar, ir un día de autobús, o sea, eran 18 horas, durísimo. Y veía que la gente de ahí tenía nivel y que si yo me quedaba en mi pueblo, en mi ciudad, no iba a progresar. Y ahí fue una decisión dura, pero que yo dije, bueno, ya que estoy dejando de lado muchas cosas que los niños de mi edad están haciendo, será para intentar buscar un objetivo mayor, que es ser jugador profesional. Y me fui a vivir a 1300 kilómetros de mi pueblo para hacerme profesional, para seguir creciendo, porque las academias estaban en Buenos Aires. Y bueno, fue la parte dura esa de dejar a la familia y desde muy chico. Fue una decisión que yo venía pensándola y cuando terminé la carrera de bioquímica dije, ¿por qué no dedicarme al pádel? Venía teniendo 2 años o 3 de progresión muy alta y ahí me dije, me voy a dedicar 2 años a jugar al pádel, voy a hacerlo lo mejor que pueda y a ver qué tal va. Bueno, no me gusta nada que me toquen las palas. Cuando ya he cambiado los overgrip, no me gusta nada que las cambien. De hecho, alguna vez que viene la típica persona que te toca la pala para mirarla, enseguida me enfado y le digo que la suelte, pero luego lo que hago es pongo un grip nuevo. O sea, con eso bastante supersticioso y luego me gusta sacar con la misma bola una vez partido que gana el punto anterior. Era muy supersticioso de pequeño, muy, pero a medida que he ido evolucionando, he ido creciendo, he intentado quitarme todo lo que no depende de mí. Todo lo que depende de mí igual en algún momento aparece, pero todo lo que no depende de mí se ha desaparecido. Y suelo, no sé, escuchar música, estar tranquila, si juego por la tarde hago un poco de activación a la mañana, descanso un poco, como y sí, puede ser una siesta y voy a jugar, pero me lo tomo de la manera más relajada posible. Que lo que siempre hago es ponerme música antes de jugar, suelo cambiar el grip antes de empezar cada partido, el pelo, la trenza, o sea, el estar un poco ya on fire para entrar a pista. No tengo ninguna superstición, sí que intento, si en un torneo me va bien y he ganado el partido el día anterior haciendo una cosa, intento seguir la misma rutina, pero no es que tenga una fijada antes de empezar el torneo. No, siempre cambio los puños, siempre. Siempre tienen que estar los puños blancos, impolutos y nada, eso puede ser algo.
El primer consejo que les daría a alguien que está empezando es que se apunte a clases, o sea, por lo menos un poco, ¿no? Para que le den algunos hábitos que hacer buenos, porque muchas veces la gente cuando empieza de cero coge hábitos que son malos y después quitarlos es muy difícil. Si está en la etapa de menores, le diría que disfrute mucho, porque al final yo creo que la diferencia se marca cuando pasas los 18 años, bueno, pasas la etapa profesional. Aconsejaría paciencia, trabajo, esfuerzo y que aunque no te llegue toda la primera, esto es muy largo, hay que perder mucho. Que normalice el error. Cuando empiezas en un deporte es lo más fácil, lo más difícil es que todas las pelotas entren, tienes que fallar y aprender del error. Que aún los más exitosos han perdido más de lo que han ganado, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante que hay que transmitir, porque si no muchos niños se frustran muy rápido. Y después que vuelen con partidos, que jueguen con la gente, que disfruten mucho también del segundo tiempo, porque eso a la gente amateur le encanta. Y que flexione las piernas. Me gustaría mucho jugar con un partido con Rafa Nadal, de compañero. Sería con Rafa Nadal, seguro. Yo tengo poca gente a la que admire, pero sobre todo de deportistas hablando, de Rafa Nadal. Me encantaría jugar con él porque para mí es un ídolo, un referente, y yo era seguidora de tenis y desde que pues, yo tenía 5 años, 6, que veía la tele con mi padre, él ya estaba ahí y es cuando empecé a jugar al tenis, que él era muy joven, y yo esos momentos de pasar el fin de semana con mi padre y verlo a él en televisión no los cambiaría por nada en el mundo, así que si tengo oportunidad de elegir a alguien, ya sea enfrente o al lado o simplemente tenerlos cerca, sería él. Tengo que buscar 3 para armar un buen partidito, ¿no? Uno te diría Ronaldinho, Messi y no sé, uno que es muy divertido, Shaquille O'Neal, por ejemplo. Que juegue conmigo, así no le pueden tirar globo, ¿no? Que lo paro ahí adelante y que se encargue él de... Por diversión, Leo Messi, siempre lo he dicho. No sé, creo que es mi sueño jugar con él o contra él. Y mi ídolo era Michael Jordan, entonces me gustaría que probara el pádel y jugar con él. Jugaría con mi novia y con mis amigos, para pasar un buen rato.